Buenas noches, mi nombre es Gonzalo Jauregui Mena, soy abogado por la PUC y también miembro extraordinario de la Asociación Ius et Veritas. Y en esta oportunidad vengo a hablarles acerca de la protección a los personajes por el derecho de autor a propósito de la excepción por comunicación pública con fines didácticos. Para empezar, tenemos que saber qué cosas son los personajes. Los personajes son seres ficticios que van a tener características físicas o psicológicas y que principalmente van a estar manifestadas a través de diferentes obras. Pueden ser obras literarias, obras audiovisuales y, en el caso que nos atañe, obras plásticas. Estos personajes van a estar protegidos por el derecho de autor y gracias a esta protección que le otorga el derecho de autor, el derecho les va a otorgar derechos tanto morales como patrimoniales. Los derechos morales van a ser entendidos como aquellos derechos que se les otorga a los autores por su condición de tal. Y por otro lado, los derechos patrimoniales se les van a otorgar a estos autores con el propósito de que puedan realizar una explotación económica de dichas obras. Los derechos morales que vamos a analizar, o el derecho moral que vamos a analizar en cuestión, es el derecho de paternidad, mientras que los derechos patrimoniales que también se deben analizar, en este caso, son los derechos de reproducción y de comunicación pública. Lo del derecho moral de paternidad se encuentra regulado en el artículo 24 del Decreto Legislativo 822, la Ley de Derechos de Autor, por el cual el autor tiene el derecho moral de ser reconocido como tal. En otras palabras, si una persona realiza una cita bibliográfica o realiza un citado de una obra en cuestión, este tiene que necesariamente colocar el nombre del autor a cual está citando, por ejemplo. O en todo caso, también el autor tiene que ser reconocido como tal explícitamente, de modo que se muestre su nombre o incluso posiblemente la fecha en la cual haya realizado la obra. Lo que se tiene que explicitar con el derecho moral de paternidad es el nexo entre la obra y el autor de dicha obra. Por el derecho patrimonial de reproducción, el autor tiene la facultad de autorizar o prohibir cualquier fijación o copia realizada de su obra. Y por otro lado, por el derecho patrimonial de comunicación pública, el autor va a tener la facultad de autorizar o de prohibir o de realizar incluso cualquier acto que implique la manifestación o la publicación o el acceso que puedan tener otras personas respecto a su obra. Tenemos que saber que las excepciones o limitaciones al derecho de autor son únicamente aplicables a los derechos patrimoniales. Los derechos morales no tienen ningún tipo de excepción en la ley. Es así que, para el caso que nos atañe, tenemos que analizar el artículo 41, numeral C, literal C, referido a los fines didácticos que puedan tener la presentación o la comunicación pública de las obras en cuestión. En este caso serían los personajes, como habíamos mencionado. Y por esta excepción tenemos que, conforme al literal C, se permite la comunicación pública, en este caso de obras plásticas de personajes, para fines didácticos que sean el curso de las actividades de la institución de enseñanza, que no tenga una finalidad lucrativa y que sea realizada dicha comunicación al personal vinculado con la institución en cuestión. En otras palabras, el propósito de esta excepción es garantizar que estudiantes o cualquier otro personal de una institución académica, sea un colegio, una universidad, etc., pueda un profesor, por ejemplo, mostrar a sus estudiantes una obra la cual tendría que ser analizada. Entonces, el propósito de esta excepción es precisamente mostrar obras en una institución de enseñanza con el propósito de mostrar algo respecto a la obra enseñada. En pocas palabras, la comunicación
debe tener una razón explícita por la cual se esté mostrando. Y esta razón debe ser para mostrar o publicar o analizar incluso algo respecto a la obra que se está mostrando. Pasando a los ejemplos que tenemos en pantalla, podemos apreciar en primer lugar, como se puede ver, está la imagen de un personaje, que es el caso de Bob Esponja, en donde se pretende presentar, anunciar una asociación de derecho, y a través de ello se utilizan esas imágenes que precisamente el autor, ¿no? Tiene derechos respecto a esas obras. Y sinceramente, como se puede apreciar en este caso, no sé, si bien puede ser con fines didácticos, porque se trata de una asociación de derecho que podría estar presentando temas jurídicos para enseñarlos, y se podrían realizar únicamente en una institución de enseñanza sin finalidad lucrativa, si estamos hablando de una asociación sin fines de lucro. Lo cierto es que no tiene un propósito exacto el hecho de estar mostrando un personaje protegido por el derecho de autor, como en este caso sería el de Bob Esponja. Entonces, no podríamos afirmar de que se encuentre amparado por la excepción al derecho de autor patrimonial establecido en el artículo 41, literal C, debido a que, como había mencionado antes, la obra presentada se debe tener algún propósito por el cual se esté mostrando dicha obra. Y la presentación únicamente para fines publicitarios, o para poder llamar la atención del público objetivo, no entra en esa excepción. Lo mismo ocurre con el segundo ejemplo, también que vemos en pantalla, que es el caso de Turning Red. Los personajes de Turning Red, como se pueden apreciar, también se están colocando en un afiche publicitario de una asociación sin fines de lucro, y del mismo modo se está presentando, ¿no?, el día, la hora, el lugar donde se va a realizar un evento, y sin embargo tampoco se encuentra amparado por el derecho de autor, o mejor dicho, no se encuentra amparado por la excepción. Entonces, en otras palabras, con esta manifestación y también con la anteriormente mostrada, se estaría afectando primero el derecho moral de paternidad, toda vez que no se está mostrando explícitamente quién es el autor de ese personaje, ¿no? Y por otro lado, se estaría afectando el derecho patrimonial de comunicación pública. ¿Por qué no exactamente el derecho de reproducción? Porque el derecho de reproducción se podría afectar siempre que se dé la posibilidad, cuando se suba a internet este tipo de afiches publicitarios, se dé la posibilidad de que se pueda descargar, ¿no? Se pueda descargar, se pueda imprimir, o en todo caso se pueda copiar por otras personas, lo cual no necesariamente podría ocurrir en este caso. Sin embargo, como había mencionado, el autor es el único que tiene la facultad de autorizar o de prohibir o incluso de realizar por su cuenta la comunicación pública de estos personajes, lo cual, si es que no se ha solicitado ningún tipo de autorización a los autores de dichos personajes, se estaría infringiendo estos derechos. En pocas palabras, siempre es necesario realizar una consulta anterior, previa, al momento de realizar ese tipo de afiches a los autores, de modo tal que no existan problemas a futuro que podrían llevar incluso a problemas legales, y podrían incluso tener estos autores toda la potestad de poder iniciar una denuncia ante Indecopi, que es la autoridad administrativa encargada de revisar los temas de derechos de autor. Como conclusión, tenemos que los personajes van a estar protegidos por el derecho de autor, van a presentar el derecho moral de paternidad, el derecho patrimonial de comunicación pública y de reproducción, entre otros, y además, pese a la existencia de una excepción establecida en el artículo 41, no podemos afirmar en estos casos concretos de dichos afiches publicitarios, afiches o post de Instagram o de redes sociales, no podemos afirmar que nos estemos amparando en esta excepción, pues como había mencionado antes, el propósito por el cual se deba realizar dicha comunicación pública es
precisamente para mostrar algo respecto de la obra. Es decir, la comunicación debe tener alguna razón de enseñanza o una finalidad principalmente didáctica respecto a la obra con la cual se está enseñando. Lo cual, como hemos apreciado en el caso, el fin didáctico es únicamente a materias jurídicas que poco tienen que ver con la presentación del personaje en cuestión.